Muy buenos días a tan distinguido auditorio. Quiero inicialmente dar las gracias a la Asociación de Juristas de Chiapas, Asociación Civil, en especial a su presidente, el maestro Eliseo Muñoz Mena, a quien me honra mucho su amistad y le agradezco la invitación para asistir como ponente en esta ocasión. Muchas gracias, maestro Eliseo. También agradezco al Poder Judicial del Estado de Chiapas por el apoyo brindado para la celebración de este evento en el cual participo, a la Asociación Civil Una Mano Más y de igual forma pues a nuestra querida Facultad de Derecho y a su director encargado, el doctor Julio Ismael Camacho Solís, ya que este 8 de septiembre en el simposio de temas selectos del sistema penal acusatorio y derechos humanos, pues a mí me toca charlar un rato con ustedes. Es una plática, es una charla que yo me voy a atrever a hacerla de pie, me siento más cómodo, y en esta ocasión una cosa es hablar de derecho y otra cosa es hablar de justicia. Me gusta más hablar de la primera palabra, derecho, derechos humanos, derecho al trabajo, derecho a la vida, porque hablar de la justicia es un valor inacabado y, como en el caso de México, a veces inalcanzable. Bien, en esta ocasión hemos de titular mi participación como los derechos del debido proceso en el nuevo sistema integral de justicia para adolescentes en México. Ahí lo tienen ustedes, no sé si al fondo se alcance a apreciar, allá arriba, mis alumnos. Nuevamente muchas gracias por estar acá, a las distintas personalidades que hoy nos acompañan. Todavía tenemos algunos lugares para que no estén de pie. Mi tema es los derechos del debido proceso en el sistema integral de justicia para adolescentes en México. Y es aquí donde comenzamos a reflexionar, porque implica varias cosas importantísimas. Una de ellas es el sistema integral de justicia, palabra con la cual he comenzado esta charla. Y ustedes pueden observar en esta gráfica, yo sostengo una verdad a medias. Ojalá que ustedes puedan compartir esa misma idea. Yo sostengo que el sistema de procuración e impartición de justicia que diseña y opera un Estado, en este caso no solo el Estado de Chiapas, sino el Estado mexicano, revela mucho sobre su ámbito cultural, social y político. ¿Cómo tenemos el sistema de procuración? ¿Cómo tenemos el sistema de administración de justicia? ¿Qué percibe la gente de estas dos instituciones en México, tanto a nivel federal como a nivel estatal? Pues la percepción que tengamos de ellos, la percepción que tengamos de los jueces, de los ministros, la percepción que tengamos del procurador, del director, del subdirector, del fiscal, del agente del Ministerio Público, del agente aprensor, revela mucho de lo que tenemos como ciudadanos. ¿Qué tan seguros nos sentimos? ¿Qué tan confiados? Y ustedes pueden observar que estamos intentando, en México, se están dando pasos agigantados para transformar el sistema de justicia en el orden penal. Han habido una serie de reformas a la Constitución, pero a propósito del sistema jurisdiccional diferente, hoy se está intentando cambiar no solo estructuras, sino también ideas mentales. A propósito de los jóvenes, a propósito de la población adolescente, no solo se ha entendido que la juventud es distinta a la población adulta. Estudios de biología y psicología demuestran que la población adolescente, ustedes son
la mayoría de mis estudiantes de segundo semestre lo son, tiene características particulares, eso sostiene la gráfica. Y entonces, a propósito de esta población a la que hay que atender desde el ámbito de la impartición de justicia, tenemos que explicar su comportamiento, determinar su responsabilidad y diseñar su tratamiento. De esto no se habían ocupado las instituciones y por eso esta charla va encaminada a esto. ¿Cómo el sistema de justicia impacta como un nuevo modelo para la adolescencia? Si pensamos entonces que desde el punto de vista biológico, psicológico, político, jurídico, los adolescentes, la juventud es distinta a la madurez en el ser humano, entonces, fíjense ustedes lo que dice la gráfica. La juventud está en alto riesgo. Y desde el derecho tenemos que aprender a entender ese estado de vulnerabilidad, para que no se conviertan en usuarios de los sistemas de procuración e impartición de seguridad y de justicia. En México el nivel de enjuiciamiento hacia los jóvenes es cada vez más alto, cada vez hay más delincuencia juvenil y esta merece ser tratada de forma diferente, es un derecho humano. ¿Pero a partir de qué? ¿Cuáles son los parámetros para darle un tratamiento diferente a la juventud? Bueno, sigamos entonces. Aquí yo sostengo en esta gráfica el estricto respeto de los derechos procesales de los jóvenes. Esta es una nueva corriente que en México y sobre todo en Chiapas se está implementando. Y no solo desde los tribunales, sino incluso desde la escuela. La Facultad de Derecho está muy preocupada por formar cuadros de profesionistas que atiendan a este punto. Y por ello la misma facultad, la misma universidad se ha dado a la tarea de crear una especialidad en justicia para adolescentes. Están invitados, vengan a conocer de estas nuevas tendencias, muy nuevas, muy nuevas. Y entonces, con esto intentamos reconciliar los intereses de los menores, menores infractores, menores en conflicto con la ley, aunque ya no se utilizará mucho el concepto menor. Aún así, nosotros pensamos que debe haber estricto respeto de los derechos procesales de los jóvenes. Ese es el motivo de la plática de esta mañana. No, regrésate. Si se violan las garantías procesales de los menores infractores, no solo se les estaría negando la atención diferenciada que hemos venido aludiendo, sino que las mismas instituciones diseñadas para atender sus particularidades estarían vulnerándolos y victimizándolos. Nosotros quisiéramos tener jueces, juezas y magistradas y magistrados capacitados plenamente para atender el caso de la juventud. Un poco más adelante vamos a ver este fenómeno. Y aquí aparece la primera reforma, 2011, en materia de derechos humanos. El pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y a las garantías para su protección. Es el capítulo primero de la Constitución, a partir de 2011. Ahí tenemos ya los primeros avances que van a ir impactando en materia de justicia y básicamente en justicia para adolescentes. Como bien saben, 5 años antes se había publicado otra reforma sobre el sistema penal acusatorio, que comienza incluso desde el 2005. Entonces, nuestro país ha hecho una serie de medidas, obligado, claro está, por presiones internacionales, desde el gobierno de Felipe Calderón, básicamente, hasta llegar a nuestros días. Hoy, la Constitución General de la República presenta una serie de avances y muchos temen
que estos avances solo queden en papel. Ambas modificaciones a la Carta Magna implican la creación de un marco integral de principios, sostiene mi gráfica, en el que la consecución del bienestar social solo es posible a través del respeto irrestricto a los derechos humanos. Desde ayer se está hablando precisamente, y ese es el motivo de este simposio, hablar de los derechos humanos. Y se tiene que comenzar a partir del cambio de la legislación. Pero no basta solo con cambiar la ley. Hemos discutido en el aula que también se tiene que cambiar la forma de concebir en la práctica este respeto a los derechos humanos. México es un país con una crisis severa de derechos humanos, ustedes lo saben. Lo analizamos no solo en el aula, sino fuera del aula. Llegamos, ponemos la radio o las noticias y lo primero que impacta es derechos humanos en México. Incluso el gobierno mexicano ha estado en franco enfrentamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto es increíble. 32 comisiones de derechos humanos, una comisión nacional, y los mexicanos tienen que pedir justicia en el extranjero. Hablemos un poco del marco normativo. Tenemos que remontarnos a Naciones Unidas para entender esta reforma en materia procesal de justicia integral para adolescentes. Desde 1959 se han generado diversos instrumentos a efecto de crear esta atención para jóvenes infractores con la ley. Naciones Unidas. Y aquí tienen ustedes al menos 3 puntos. Este es el primero, no sé si se alcanza a ver allá arriba al fondo, pero la primera tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959. Documento del cual México es parte. Lo ha ratificado y ha establecido someterse a los criterios del Comité sobre los Derechos del Niño. 20 de noviembre del 59 se crea la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Pero tenemos más. En el 85, y tendrían que pasar casi 25 años, se crean las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, también conocida con el nombre de Reglas de Beijing, porque en China fue donde se aceptó esta elaboración de los documentos de reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia. Estamos hablando del 85. Para 2016, ¿cuántos años han pasado? Y hasta este año comenzamos con una ley federal. Por fortuna en Chiapas, desde el 2007 se ha venido manejando, 2007 en el gobierno de Juan Sabines, con una ley de justicia integral para menores. Otras son las reglas de Naciones Unidas para la protección de los niños privados de libertad del 14 de diciembre de 1990. Estas reglas son válidas para México y por eso México ha diseñado toda una estructura que le permita dar una atención a la juventud. Una más, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil o las directrices de Riad del 14 de diciembre de 1990. Todo esto en el milenio pasado. Pero ¿cómo se ha venido tratando a la adolescencia? ¿Por qué México le preocupa tener a gente preparada hoy? ¿Qué se hizo antes? Tendríamos que ver rápidamente antecedentes históricos y básicamente lo que siempre nos ilustra. Los Estados Unidos. Era de reformas progresistas de 1890 a 1920. Por esta serie de reformas progresistas, ustedes pueden observar cómo se trata a los jóvenes que infringen la ley. Regularon el trabajo infantil, la educación obligatoria, para que entendieran los infractores que era necesaria la letra, la educación vocacional y los refrigerios escolares en Estados Unidos, cosa nueva en México. Desde 1890 a 1920, hace 100 años, y ellos ya practicaban esto.
Para 1925 funcionaban cortes juveniles en cada estado, con excepción de Maine y Wyoming. Y su aspiración era, ahí está, rehabilitación de los jóvenes en Estados Unidos, donde hay un sistema carcelario muy duro, donde hay un sistema de justicia realmente difícil, complicado de entender para los mexicanos, pero que esto nos ha venido a incentivar incluso a que nuestro sistema de justicia sea muy parecido al de los Estados Unidos. Luego tenemos de 1899 a 1960, tendríamos una corriente tutelar. Fíjense, esta es una corriente que permite entender cómo la autoridad debe comprender a los jóvenes a través de este concepto. Y ahí está la explicación. Ustedes lo pueden observar. No sé si arriba lo puedan ver, pero se asume que los menores cometen ofensas a la ley por negligencia o descuido de los padres, o bien porque los tutores son incapaces de controlarlos y disciplinarlos, por lo que el Estado norteamericano asume el papel de protector y se enfoca en la rehabilitación y no en el castigo, dice la gráfica. ¿Es interesante? Siguiente. Hacia de 1960 a 1980 hay una nueva corriente, la llamada corriente garantista. Y ustedes pueden leer esta gráfica, si lo aprecian, pueden leer, en donde hay una flexibilidad de los procesos en contra de los jóvenes infractores y la ausencia de vigilancia en los centros de detención del sistema que permitían abusos procesales hacia los menores. Abusos procesales, esto lo entenderán mejor que nadie los abogados. Como por ejemplo, esa parte. En reacción, la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya desde la segunda mitad del siglo XX, puso mayor énfasis en el respeto a las formalidades y al debido proceso. Esta es una parte muy importante porque igual, ¿qué significa hablar de formalidades y qué significa hablar del debido proceso? Ambas están muy de la mano. Y finalmente, vamos a encontrar en un decenio una corriente punitiva. A partir de la percepción de la opinión pública del aumento de los delitos violentos, que es lo que yo también sostengo en México, los legisladores locales reforzaron un enfoque punitivo con el objetivo de salvaguardar la seguridad, ya que el sistema de justicia era muy laxo al sancionar conductas con el mismo potencial del daño social cometido por jóvenes, únicamente porque eran pues cometidas por este menor. Por lo que esta distinción no solo vulneraba la seguridad, sino que incentivaba la comisión de dichas conductas. Por eso había que castigar con fuerza. Ya no era cuestión de proteger, sino ahora había que sancionar con más rigor. ¿Y cómo es ahora en los Estados Unidos? ¿Cómo se maneja la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley? Pues aquí tienen esta gráfica. Las diferentes jurisdicciones e incluso hay cortes norteamericanas que operan todavía bajo el sistema tutelar. Sin embargo, en cuanto al procedimiento, hay 4 etapas homologadas a nivel nacional. Estas 4 formas que les había dicho. Cada estado es libre de poderlo manejar. En cambio, en México, a partir de este año tenemos una ley nacional. Cada estado tenía, desde 2008, tenía diferentes leyes. Chiapas tenía su propia ley, que se sigue aplicando en casos locales, pero a nivel federal se aplicaba la ley de los estados. Al no haber una ley federal, se tuvo que esperar hasta 2016, precisamente hace como 3 meses. Normatividad en México, hay que hablar de ella. ¿Cómo tratamos a los jóvenes en conflicto con la ley? Este es un tema nuevo, tanto a nivel federal, influida por los tratados internacionales y por experiencias locales. ¿Cómo se trata la adolescencia en conflicto? Pues de 1920 a 1940 se crean tribunales para menores.
Chiapas también los tiene, San Luis Potosí, el Distrito Federal, Chihuahua, casi emulando lo que pasaba en los Estados Unidos. Sin embargo, hasta 1990 fue cuando México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención, que ya se había elaborado desde 1959, tuvieron que pasar 30 años. 30 años para que en México valiera reconocer los derechos de la infancia, por lo que se obligó al Estado mexicano a adoptar una doctrina para la protección integral de los menores infractores. Aquí pueden observar este punto que me parece muy interesante. No ha sido posible cambiar prácticas arraigadas en instituciones nacionales. Basta ver los videos en YouTube de jóvenes adolescentes en conflicto con la ley, desde cómo se les detiene, cómo se les exhibe, hasta presenciar en los tribunales cómo se les enjuicia, cómo se les sentencia y finalmente cómo se les pide una reparación del daño y se les castiga. Incluso la Secretaría de Gobernación creó el Consejo Tutelar. Ahora entendemos por qué se les llamaba así, Consejo Tutelar, porque era una corriente venida de los Estados Unidos en donde había la necesidad de buscar tutela en la ausencia de los papás o de la autoridad doméstica. El Estado tenía que tutelarlos. Ahora lo entendemos, el Consejo Tutelar de Menores. Muchos de los estados del país no manejaron este concepto, ya no más este concepto. Así que en el artículo 18 constitucional, con la reforma del 2005, se estableció un sistema de justicia para adolescentes. Ustedes pueden checar su artículo 18 cuando tengan la oportunidad. El fundamento del nuevo sistema integral de justicia, el fundamento constitucional, está en la Ley Suprema, artículo 18, lo pueden consultar por favor. Y ahí nos dice, el legislador federal nos obliga a la protección integral, en el que debía prevalecer el debido proceso. El debido proceso. Ahora todos los jóvenes, así como los adultos, merecen ser tratados con el respeto a los derechos humanos que estoy señalando al fondo. No respetarles el debido proceso es ir en contra de los derechos humanos. De esta forma, las 32 entidades federativas emitieron leyes en materia de justicia para adolescentes, es la que yo les comentaba con el anterior gobernador Juan Sabines, que creó la Ley de Justicia para el Estado de Chiapas, en las que acertadamente se homologaron las edades mínima y máxima entre 14 y 18 años respectivamente. En algunos estados incluso se maneja la edad de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18 años, pero en términos generales, los jóvenes en conflicto con la ley tendrán una edad para ser juzgados, para ser sentenciados, y si no rebasan esta edad, no pueden ser sancionados. Esta es la edad mínima, ¿no? Y máxima. Esta doctrina en México se conocen varias doctrinas. Una de ellas es la del riesgo tutelar, la doctrina del riesgo tutelar. Como habíamos establecido, ante el riesgo de que los menores se conviertan en delincuentes potenciales, pues hay que frenarles. Hoy, con estas reformas en materia internacional, se crea la doctrina de protección integral del adolescente, y estas son las que impactan en la Ley Suprema y pues en el modo de actuar de las diversas instituciones. Tenemos acá todos los derechos individuales y colectivos de las nuevas generaciones, todos los derechos para todos los niños y las niñas. Y entonces, aquí este punto es, yo creo, el trascendental en esta mañana, ¿no? Que los abogados se conviertan en defensores de niños y adolescentes como sujetos de derechos exigibles. Los abogados, las abogadas, deben reclamar estos derechos dentro y fuera de juicio. Los jueces, las jueces, los magistrados, las magistradas, las instituciones deben respetar estos derechos. ¿Pero cuáles son? Para nosotros los adultos, yo sostengo, el reconocimiento de esta condición se traduce en la necesidad de colocar las reglas del Estado democrático
para funcionar en favor de la infancia. No es fácil. Vemos a un menor delincuente y queremos caer sobre él. Hay varios casos. En Veracruz se dio el caso de 3 jóvenes que violaron a una compañera. Escaparon porque tenían influencia. Bueno, sí, por supuesto, son casos reprochables, pero merecen ser juzgados con el debido proceso. Y aquí está la ley nacional que operará para delitos en materia federal, que pretende consolidar esto que está aquí: corregir errores por la falta de homogeneidad y la implementación incorrecta a nivel operativo dentro de las instituciones de justicia en México. Esto va a llevar tiempo, no es en automático. La ley no puede solucionar todos los problemas. Es el principio, pero muchos de los vicios van a ser superados todavía, ¿no? Y es aquí donde yo creo el Poder Judicial, lo estoy señalando al fondo, el Poder Judicial está interesado en conocer qué se dice desde la cátedra, qué se dice desde la Facultad de Derecho, porque tenemos muchísimas escuelas, pero no sabemos si todas están interesadas en investigar, en indagar qué hacer con los jóvenes. ¿Qué sabemos del sistema de justicia para adolescentes en México? Más o menos ya les explicábamos algunos antecedentes. Bueno, tenemos el CINIE, produce y difunde la información de interés nacional y tiene carácter de oficial y es de uso obligatorio para la Federación, los estados, el anterior Distrito Federal y los municipios. No es fácil hablar de estadísticas. Si quisiéramos saber cuántos jóvenes sentenciados hay, cuántos jóvenes delincuentes están procesados, cuántos han sido denunciados, es difícil de poder encontrar estadísticas, pero estas son las más fiables, que forma parte del INEGI, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Difunde la información. Habría que entrar a la página y entonces ahí estos datos sí son fidedignos, oficialmente son fidedignos, aunque no garantizan de que estos o se inflan o se desinflen según la necesidad del caso. Y aquí está. Este famoso sistema brinda información estadística a través de 3 instrumentos: el Censo Nacional de Procuración de Justicia, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario. Bueno, esto es ya para especialistas, por supuesto, aquí solo es meramente enunciativo. Y entonces necesitamos la creación de unidades administrativas diseñadas específicamente para aplicar estos procedimientos. Necesitamos a expertos, necesitamos a conocedores. Insisto, por eso la Facultad de Derecho, además de tener la licenciatura, ofrece una especialidad, una maestría y hasta un doctorado. Ahí está la invitación para todos ustedes. Por ejemplo, 3.821 agencias del Ministerio Público del Foro Común. Solo el 3.8 se especializan en adolescentes. ¿Se imaginan este promedio? De casi 4.000 agencias del Ministerio Público, que solo el 4% estén especializadas en adolescentes, significa que hay un gran vacío, hay una gran carencia. Necesitamos capacitar a más personal que entienda este nuevo modelo de procuración e impartición de justicia. Ahí están los porcentajes. Para Jalisco, Puebla, San Luis Potosí o Zacatecas se han preparado el 1% del personal. Chiapas, ahí están bien, está entre el 1.1 y el 3%. Hay un avance. Entre el 3.1 y el 6% estos estados. Entre el 6 y el 9, estos. Nuevo León es el que más prepara a sus gentes. Es el estado más preocupado. Chiapas está entre los lugares más preocupantes. Por eso qué bueno que este foro sirva para hacernos reflexionar. Necesitamos transformar nuestra realidad. Esto implica, como decíamos al principio, el nivel de justicia que ofrezca el Estado es el nivel de confianza que tiene la sociedad. Lo dije, y ahí están los resultados. No los digo yo, los dice el sistema.
Otro punto importante. Del personal que labora en estas agencias del Ministerio Público, solo estamos hablando de la Procuraduría, de la Fiscalía, 2% del total se encuentra adscrito a las agencias especializadas, 2%, lo cual también nos demuestra una gran preocupación. Y esta parte es una crítica real, pero constructiva, pienso yo. No existe información sobre las funciones que cada uno de estos operadores desempeña, ni mucho menos sobre sus aptitudes, preparación y capacidades. Una realidad no solo aplicable a Chiapas, sino también a México. El personal dedicado a la atención de menores en conflicto con la ley, no obstante su adscripción, no se puede asumir como una especialización funcional y real. Eso, el hecho de que a ti te manden a la dependencia no significa que tú seas un experto. Siguiente gráfico. 2014. Sigo con un poco de datos estadísticos. Yo sé que esto no es tan trascendental, pero nos sirve para entender nuestra realidad. Las agencias del Ministerio Público locales especializadas en adolescentes conocieron de 50,000 menores que fueron imputados, 50,000 menores. Esos sí presentaron denuncia, sí presentaron la querella, y si no, se pudo haber hasta triplicado este número. Así van a encontrar ustedes los principales delitos: lesiones, daño a la propiedad en sus diferentes modalidades de robo, narcomenudeo. Son cuestiones que preocupan a la sociedad. ¿En qué edad están estos 50,000 jóvenes, para redondear? ¿Cuál es la edad? Ahí aparece. Lo cual hace falta ponerle atención a la juventud. Y como en el caso de Chiapas, si no tenemos educación de calidad, no esperemos que estas cifras vayan a mejorar en el futuro. Las oportunidades son escasas, no solo para la escuela básica, sino hasta para la universidad. Ya no hay espacios para la juventud. Los educadores tienen que estar así como estamos ahorita, amontonados, hacinados, educándolos. Cada vez se complica este asunto. Parece como muy dramático, pero no, es una verdad que nos preocupa en las facultades de Derecho. A 3 meses en que se cumplió el plazo establecido en la Constitución para la implementación del sistema acusatorio a nivel nacional, solo el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con estricta observancia de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El nuevo modelo de justicia penal ahora también aterriza para la juventud en conflicto con la ley. Ya hablamos algo de procuración, también podríamos comentar algo de impartición de justicia. ¿Existen tribunales creados para la atención de estos casos? ¿Quién conoce? ...978 funcionarios adscritos a 96 órganos jurisdiccionales especializados en materia del fuero común para adolescentes. 96 órganos a nivel nacional. A nivel nacional. 1,000 funcionarios para 130, 140 millones de habitantes. 2.18 del total de los funcionarios judiciales. Es una cifra muy baja, muy baja. En Chiapas tenemos 2 tribunales, Tuxtla y Tapachula. Por eso no estamos en el nivel ínfimo, estamos sobre. Ahí están, personal adscrito a los juzgados como a las salas. ¿Quiénes están preparados para atender el nuevo modelo de justicia? ¿Quiénes están capacitados para ellos?
El hecho de que te nombren para esas instituciones no garantiza la eficiencia de tu trabajo, pero confiamos de que así pudiera ser. Salas de segunda instancia, es una cadena, una cascada. Y esta es una conclusión que me permite llegar a ustedes con esto. Los jóvenes no deben ser atendidos conforme al sistema procesal tradicional. Ya no se lo merece la juventud. Porque de ser así se les privaría del total beneficio de la reforma del 2008 y en consecuencia de lo dispuesto por la Ley Federal del Sistema de Justicia para Adolescentes de junio de 2016, que entró en vigor hasta 2016, después de 8 años de estar buscando estas alternativas. Y por supuesto, del proceso penal que será acusatorio y oral, en el que se observarán algunos de estos principios. Publicidad, ahí aparece, aunque en materia de justicia para adolescentes la publicidad es un tanto restringida, el juez puede casi siempre evitar por el interés superior del menor. Contradicción, ahí aparece. Continuidad, que me parece son dos pilares fundamentales. Concentración e inmediación son nuevos conceptos que los abogados deben de ir familiarizándose, ¿no? Los funcionarios incluso. Igualdad ante la ley, que no se crea que la víctima queda desprotegida, para que no se crea que el infractor tiene todos los beneficios. Se busca igualdad ante la ley. Es muy importante. Juicio previo y debido proceso, sí, para los jóvenes infractores merecen estos principios apegados conforme a la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos se dan. En fin, podemos seguir enumerando más y más y más, pero yo creo que con esto, si le das una más, igualdad entre las partes, por razón del tiempo, son las 10 de la mañana con 10 minutos, quisiera que me preguntaran algo, quisiera interactuar con ustedes, porque luego viene ya la siguiente ponencia, y por respeto a ella, yo voy a dejar hasta acá mi participación. Hay muchas cosas más, voy a dejar el archivo con el maestro Eliseo Muñoz, él ya lo tiene, por si alguno te interesa en estos datos y quiere profundizar, le haríamos un favor a la sociedad, que lo pudiéramos conocer y difundir. Háganme el favor de conseguir estos archivos, y si no, pues yo se los proporciono a mis alumnos. Y bueno, hay mucho que agregar, pero por razón de tiempo, insisto, yo hasta aquí voy a dejar mi plática. Quiero continuar, empecé un poco tarde, pero no quiero que salgan todos y se retarden otro tanto para que salgamos tarde todos. Muchísimas gracias, les agradezco la atención y estoy a sus órdenes para las preguntas y las respuestas, por favor. Gracias. Gracias a usted, maestro.